Bien, pues vamos a comenzar la escuela bíblica. Bienvenidos a todos. Que la bendición de Dios nos cubra a todos, ¿verdad? Que es lo que Él quiere. Bien, pues sabéis que el título de la escuela bíblica es Fundamentos Básicos para la Vida Cristiana. Y por fin la semana pasada ya terminamos la lección 10. 28 semanas hemos estado con la lección 10. Ahora vamos a comenzar la lección 11. El título de esta lección es La persona y la obra del Espíritu Santo. Vamos a estar unas semanas estudiando la obra y la persona, porque es una persona con su propia identidad, es una persona del Espíritu Santo y vamos a estudiar sobre ello. Vamos a leer en primer lugar las escrituras básicas que vamos a tratar durante toda esta lección. Vamos a repasarlas y después ya entraremos en profundidad en el estudio y en la lección. La primera lectura está en Juan capítulo 14, verso 12. Que dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Fue al Padre, a su lugar de origen, y Dios el Padre nos envió en su lugar al Espíritu Santo. Y ahora en el mismo capítulo, ahora los versículos del 15 al 27, dice así, si me amáis, guardad, obedeced mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, que es uno de los nombres del Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. Dice, además, el verso 18, dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, los obedece, ese es el que realmente me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Judas Tadeo, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al resto del mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y entonces vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho todas estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, otro de los nombres del Espíritu Santo, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi lugar, en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y el verso 27, la paz os dejo, esto es un regalo que Dios nos hace, mi paz os doy. Yo no os la doy, dice Jesús, como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La siguiente lectura está en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos del 4 al 8. Cuando los discípulos y los apóstoles y las 120 personas estaban en el aposento alto. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Que estaban preocupados de la restauración del reino. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, es algo que le pertenece a su autoridad. Versículo 8, la clave, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, o sea, podréis testificar de mí en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la última lectura está en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, del verso 5 al 15. Dice, pero ahora voy al que me envió, o sea, regreso
a la diestra del Padre, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, otro de los nombres del Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, que Él ya vino, pues estaba hablándole a sus discípulos, pero para nosotros el Espíritu Santo ya vino en Pentecostés. Dice, cuando venga, Él venga, convencerá de pecado al mundo, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. En otras traducciones dice ya ha sido condenado. Por eso ya al ser juzgado, el diablo no se puede arrepentir, la sentencia ya está hecha. Y aunque el diablo supuestamente pidiera perdón, la justicia de Dios es aplicable a él y no se puede salvar. Por eso mucha gente pregunta, oye, si el diablo se arrepintiera, el diablo ya está juzgado y condenado. Y cuando un juez juzga y condena, se debe cumplir la sentencia, ¿verdad? Aquí humanamente hablando. Pues figúrate con Dios. El Espíritu Santo hará que los de este mundo se den cuenta de que no creer en Jesús, en Jesucristo, es pecado. Además, es el pecado, digamos, que engendra el resto de pecados. O sea, el pecado por el cual Dios no acepta al ser humano que peque es el pecado de negar, de creer, de no creer en Jesucristo. Claro, de ahí, si no crees en Jesucristo, haces lo que te da la gana y, claro, desobedeces toda su palabra. Dice que convencerá, el Espíritu Santo convencerá a los incrédulos que no creer en Él es el único pecado y consecuencia del resto, que es desobedecer su palabra. El Espíritu Santo también mostrará que Dios ya ha juzgado al que gobierna en este mundo, al príncipe de este mundo que lo llama, que es el mismo diablo, y que lo castigará arrojándolo al fuego eterno por la eternidad. Jesús, el Hijo, regresó a su lugar de procedencia junto al Padre y ya no le veremos más hasta el día de su regreso, que Él prometió que todo ojo le verá. Amén. Versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, otro de los nombres, que luego iremos viendo, otro de los nombres del Espíritu Santo, dice, Él os guiará a toda la verdad, os guiará a Cristo, que es la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él, el Espíritu Santo, dice Jesús, me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre, dice Jesús, es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y la siguiente escritura está en 1 Corintios capítulo 2, versículos del 9 al 16. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y sabemos que aquellos que le aman de verdad son aquellos que le obedecen, porque el que ama, obedece. El que no ama a Dios de verdad vive en desobediencia, vive en pecado. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. Porque dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, nosotros ya está hablando a los creyentes, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha regalado, nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino
las que nos enseña el Espíritu, que acomoda lo espiritual a lo espiritual. Es muy importante dejarnos guiar y enseñar por el Espíritu Santo. Esto quiere decir que cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos las palabras que nos dicta la inteligencia humana, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu Santo. Amén. Verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, la persona espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y luego añade, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Los creyentes tenemos que pensar de la misma manera que piensa Cristo. Y Pablo nos está exhortando precisamente a eso, a que debemos pensar de la misma forma que piensa Cristo, porque tenemos o deberíamos tener la mente de Cristo. El Espíritu Santo no es una vaga, digamos, influencia, ni una idea mística, ni mucho menos algo que por ahí dicen que el Espíritu Santo tiene un poder, una autoridad que la tiene, pero que no es como algo ético, ¿cómo se dice? Algo que no tiene forma, algo sin forma, pero el Espíritu Santo es una persona. No es algo, digamos, que está ahí en el ambiente, eso no es algo místico, es una persona. Esto significa que puede comunicarse y hacerse real y manifestarse a nosotros. Vamos a analizar lo que es una persona según algunas definiciones. Una persona es la suma de características propias de comunicación y de actuación con una personalidad, un ánimo y una forma de actuar diferente e independiente a otra persona. ¿Estáis entendiendo? Yo soy una persona y cada uno de vosotros sois distintas personas y cada uno tenemos nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestra forma de ver las cosas. Eso es lo que es las características, digamos, esenciales de una persona y que tiene voluntad propia, ¿verdad? Otra definición de persona es el concepto de un ser humano o divino que es consciente de sí mismo y poseedor de una identidad propia y que expresa la singularidad de cada individuo de la especie humana y también, en el tema divino, una identidad y singularidad en las tres personas que componen la divinidad, que es lo que comúnmente se llama la Trinidad. ¿Estáis entendiendo? Al Espíritu Santo no podemos necesariamente verlo, pero es real, se puede sentir y además nos puede impresionar mucho e impactar en nuestra vida por medio de nuestro ser interior, nuestro espíritu humano, porque al ser un espíritu, Dios es un espíritu, su espíritu, el Espíritu Santo, no se puede relacionar con la carne, con el ser humano carnal, sino a través del espíritu. Por eso nuestro espíritu es el que tiene contacto con el Espíritu Santo y en nuestro espíritu, que la Biblia también lo llama corazón, tenemos que sentir el deseo de que el Espíritu Santo nos comunique, se comunique con nosotros, hable con nosotros, nos guíe. Nuestro espíritu tiene que estar atento siempre a la voz del Espíritu Santo. Es el tercer miembro de la Trinidad, de la divinidad. El tercer miembro, la tercera persona, como he dicho, con su identidad, con su voluntad propia. Como Dios el Padre y Dios es el Hijo, el Espíritu Santo tiene las siguientes cualidades, igual que Dios, como he dicho, Padre y Dios Hijo, es eterno. O sea, no tiene ni principio ni tiene fin. Y en Hebreos capítulo 9, versículos 13 al 14, el autor de Hebreos nos dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno, otro de sus nombres, se ofreció
Asimismo, ahí demuestra que el Espíritu Santo también es Dios, porque habla mediante el Espíritu eterno. Dice que se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El autor de Hebreos hace la siguiente aclaración comparativa. Dice que bajo el sistema antiguo, el sistema del Antiguo Testamento, la sangre de las cabras y de los toros y de los animales y la ceniza de las terneras podían limpiar, digamos, el cuerpo de las personas que eran impuras, que estaban impuras. Y entonces dice, imaginaos cuánto más la sangre de Cristo nos purifica la conciencia de las acciones pecaminosas para que podamos adorar al Dios viviente, al único Dios verdadero. Pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. También es el Espíritu, al ser Dios, también es omnipresente, que quiere decir que está presente en todas partes. Y en el Salmo 139, versículos 7 al 8, David se hace la siguiente pregunta, reconociendo la omnipresencia de Dios, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Estaba reconociendo que Dios está en todo lugar. Jamás podremos escaparnos del Espíritu Santo o pretender huir de él. Si pudiéramos subir de alguna manera al cielo por nuestra propia iniciativa o cuenta, allí lo encontrarías. Y si bajamos a lo profundo de la tierra, también allí lo encontraríamos. ¿Estoy entendiendo? El Espíritu Santo, al ser Dios, tiene ese atributo, la omnipresencia. Y luego es omnisciente, que quiere decir que todo lo sabe. En 1 Corintios capítulo 2, como hemos leído antes, versículos 9 al 10, ahora vamos a ir desarrollando, dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ya ha preparado para aquellos que le aman. Para los que no le aman, no hay nada preparado. Bueno, sí hay algo preparado. El que no le ama, tiene preparado para ellos el fuego eterno. Aquellos que no obedecen su palabra, claro que tiene algo para ellos preparado, pero que él no quiere que nadie se condene. Él mandó a su Hijo para salvar a la humanidad de las consecuencias del pecado, que era la muerte eterna, la condenación. Por eso dice que a los que le aman les ha preparado cosas que ni ojo ha visto, ni oído ha oído. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Por qué? Y aquí está la omnisciencia del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. Él lo conoce todo. Porque, repito, el Espíritu Santo es Dios. La Biblia nos enseña que para aquellos que aman a Dios de verdad, Dios ha preparado cosas que nadie jamás puede ver, o pudo ver, ni va a poder ver, ni escuchar, ni siquiera imaginar. Dios nos dio a conocer todo esto por medio de su Espíritu, porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, lo examina todo, hasta los secretos más profundos. Amén. El siguiente atributo o cualidad es que el Espíritu Santo es omnipotente o todopoderoso, que es lo mismo. O sea, todo lo puede. Y en Lucas capítulo 1, versículos 34 al 35, vemos el anuncio de un ángel a María que sería madre del Mesías Salvador. Dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? ¿Cómo concebiré? Pues no conozco varón. Y el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder. El Espíritu Santo es todopoderoso. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado el Hijo de Dios. Dice que el Espíritu Santo se acercó a María
y el Espíritu Santo la cubrió con su poder, con el mismo poder del Dios Altísimo. Por eso el niño que nació, Emmanuel, que significa Dios con nosotros, se dedicó completamente a la obra y al plan de salvación de Dios y fue llamado Hijo de Dios. También el Espíritu Santo nos muestra atributos de su personalidad, de ser una persona. Nos muestra su intelecto. Lo vamos a ver en Romanos capítulo 8, versículo 26 al 27. Dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Verso 27, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, por nosotros. Aquí Pablo está diciendo que de la misma manera que nuestra confianza en Dios es débil muchas veces, el Espíritu Santo nos ayuda precisamente en esa debilidad. La verdad es que muchas veces no sabemos cómo debemos orar a Dios, ¿verdad? Incluso no sabemos qué pedir o cómo pedir. Pero dice que el Espíritu Santo mismo es el que ruega, el que ora por nosotros, y lo hace de un modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Los sonidos indecibles, lo que se llama hablar en lenguas. El Espíritu Santo nos muestra, ora. Cuando hablamos en lenguas, ora por nosotros. Nosotros no sabemos ni lo que decimos, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Y Dios también, Dios el Padre. Dice que Dios conoce todos nuestros pensamientos, sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir, porque el Espíritu Santo ruega a Dios por su pueblo, por su iglesia, de una manera especial. Y sus ruegos van de acuerdo con lo que Dios quiere, siempre, puesto que es Dios también, ¿verdad? Amén. También nos muestra su voluntad. En 1 Corintios capítulo 12, versos 11 y 13, Pablo habla sobre los dones espirituales y dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en su cuerpo, en su iglesia. ¿Sabéis cuál es el bautismo en la iglesia? ¿Cuál es? Cuando te conviertes e ingresas, te bautizas dentro de la iglesia. No está hablando del bautismo en agua, está hablando del bautismo al introducirte dentro de la iglesia. Sean judíos o sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es el Espíritu Santo mismo el que hace la obra, el que reparte los dones y los dones espirituales y también los talentos, que ya hablaremos en otra ocasión de los talentos. Él es, por tanto, el que decide qué capacidad darnos a cada uno de nosotros. El don lo decide Él. Tú puedes desear los mejores dones, pero quien te los da es el Espíritu Santo como Él quiere. Y tú tienes que andar en el don que Dios te ha dado a través del Espíritu Santo. Hay quien pretende usar dones de otro y eso es un fracaso, eso lo va a llevar al fracaso. Tú tienes que usar tu propio don, el don que Dios te ha dado. A veces renegamos de nuestro don porque envidiamos el don de otros y lo que hacemos cuando hacemos eso es fracasar rotundamente. Porque, repito, tú tienes que desempeñar o desarrollar el don que te ha concedido el Espíritu Santo, que te ha concedido Dios. Es el Espíritu Santo quien lo hace todo, es el que reparte los dones. Y repito, Él es el que decide la capacidad de esos dones a cada uno de nosotros. La iglesia, dice Pablo, es como un cuerpo humano y está compuesto de distintas partes, pero es un solo cuerpo. Es lo mismo que Dios. Dios son tres personas, pero es un solo Dios.
Nosotros somos también seres trinos. Tenemos carne, espíritu y alma. Por eso dice la Biblia en Génesis que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Dios es un ser trino, 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nosotros también somos seres trinos. La carne que muere, el espíritu que regresa con Dios, de donde salió, y el alma es la que hay que salvar. Nuestras emociones, nuestro poder de decidir, nuestra voluntad, está en nuestra alma. Por eso es lo que hay que salvar. Entre nosotros, la Iglesia de Cristo, hay personas de distinta condición, pero todos hemos sido bautizados por el mismo Espíritu Santo para formar una sola iglesia, porque no hay varias iglesias, no hay 40, 50, 200 iglesias, solamente hay una iglesia verdadera, porque hay un solo cuerpo, cuerpo de Cristo. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado del mismo Espíritu, del Espíritu Santo. También el Espíritu Santo nos muestra su sensibilidad. El Espíritu Santo es muy galante y es muy sensible. Por eso Pablo en Efesios capítulo 4, verso 30 nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No debemos poner triste al Espíritu Santo de Dios con la forma en que vivimos. Cuando nosotros vivimos en pecado, no vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, desobedecemos la palabra de Dios, ponemos triste a Dios, ponemos triste al Espíritu Santo de Dios. Debemos recordar que Él nos identificó como suyos, nos adoptó como hijos y así nos ha garantizado que seremos salvos el día de nuestra redención. Él desea y está íntimamente dentro de las situaciones de nuestra vida, si se lo permitimos, claro está, porque repito, Él no va a violar tu voluntad. Y Él quiere comunicarse con nosotros, quiere tener comunión con nosotros, quiere abrirse a nosotros para que nosotros podamos pedirle, hablar con Él de alguna manera, no pedirle, sino ser guiados por lo que Él nos dice. Pedirle, eso sí, que nos guíe, porque las peticiones hay que hacerlas al Padre en el nombre del Hijo, de Jesús, pero al Espíritu Santo sí podemos abrirle nuestro corazón para que Él nos muestre, abrirle nuestra mente para que Él nos dirija, porque siempre nos va a dar buenos consejos y nos va a llevar a la victoria, nunca a la derrota. También Él quiere buscar para nosotros y que nos abramos a Él en respuesta a lo que Él quiere que hagamos, a que hagamos la voluntad de Dios, y entonces Él se pone alegre. Él nos va a mostrar, Él es Dios. Él sabe lo que hay en el corazón de Dios porque es el Espíritu Santo de Dios. Y entonces Él se pone alegre cuando nosotros andamos en obediencia, cuando nosotros pedimos perdón, nos arrepentimos, cambiamos de forma de vivir, porque no vivimos de una manera que no le agrada a Dios, y eso es pecado. Pecado es todo aquello que no le agrada a Dios. Todo aquello que hacemos que no le agrada a Dios, que va en contra de su palabra, es pecado. Por eso es una persona, el Espíritu Santo, y nos habla de una manera personal a cada uno. ¿Estás comprendiendo? Al ser una persona, trata con personas. Y nosotros también somos personas, también tenemos nuestra propia voluntad, nuestra propia identidad. Todo creyente debería conocer la realidad y el poder del Espíritu Santo, el cual nos trae vida directamente a lo más íntimo de nuestro ser, reaviva nuestro espíritu, nos da fuerzas en nuestra vida cristiana y en nuestra vida secular también para afrontar cualquier situación difícil. En Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39, dice que Jesús, en el último y gran día de la fiesta, se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Para beber se necesita tener sed, ¿verdad? Si no hay sed, no te apetece beber. Si no estás movido por el Espíritu Santo en tu interior, jamás vas a decirle a Jesús: dame de beber. ¿Estáis comprendiendo? Debe haber sed en nuestro interior. Y dice: el que cree en mí, sabéis que creer va unido a la obediencia,
Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto lo dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen de verdad en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El Espíritu Santo no va a suplantar nunca a Jesús ni al Padre. Él tiene su dispensación y él esperó a venir cuando Jesús regresó, cuando Jesús fue glorificado, o sea, cuando resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo, se sentó a la diestra de Dios el Padre. Entonces es el turno del Espíritu Santo. ¿Estáis entendiendo? Entonces ahora mismo estamos precisamente en la dispensación del Espíritu Santo. Jesús se puso de pie. Dicho de otra forma, se puso a gritar también a la multitud, porque entonces no había micrófono. Y a una multitud no se le llega si no es a gritos, ¿verdad? A unos cuantos no hace falta que griten. Pero si había una multitud, Jesús dice que alzó la voz, ¿qué quiere decir? Se puso a gritar. Y esto es de aplicación para nosotros hoy. Todo el que tenga sed puede venir a él. Dijo Jesús, todo aquel que quiera beber, venga a mí y beba. Todo el que crea en mí puede venir a mí y beber de mi sabiduría, beber de mi palabra. Pues las Escrituras declaran de su corazón, de esa persona que tenga esa sed, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva, Jesús se refería, claro está, al Espíritu Santo, el cual se le daría a todo creyente que creyera en él. Pero el Espíritu Santo aún no había sido dado en el tiempo en que Jesús dijo esto, porque Jesús todavía no había entrado en su gloria, no había sido muerto, ni había sido crucificado, ni resucitado. Nosotros hoy no tenemos que esperar, puesto que Cristo ya fue glorificado y el Espíritu Santo ya vino en Pentecostés. Lo que tenemos que hacer es recibirlo. A mí cuando cantamos, que son canciones bonitas, Espíritu Santo ven, digo, Señor, si ya vino, ¿para qué le reclamamos que venga si ya vino en su momento? Eso podrían haberlo reclamado los discípulos y en tiempos de Jesús, cuando Jesús todavía estaba, pero el Espíritu Santo ya vino, ya está aquí. ¿Qué debo hacer yo? Recibirlo, que es lo que significa tener sed. Entonces, si tú tienes sed, ser lleno del poder y la autoridad del Espíritu Santo, tienes que desearlo. Y entonces dice que correrán de tu interior ríos de agua viva. Esto habla del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podremos nunca vivir en el poder de Dios. Si no tenemos la plenitud del Espíritu Santo, nunca vamos a entender hasta dónde llega la autoridad, la soberanía y el poder de Dios, ni conocer la fuerza de Dios, la fuerza que Dios nos da en nuestra vida cotidiana. Para el pleno placer y plena satisfacción en nuestra existencia humana, necesitamos este gran don. Don significa regalo, el don, el regalo del Espíritu Santo, la promesa del Padre. Recibiréis poder. Esa palabra significa, es del griego dinamus, que significa dinamita. ¿Sabéis que cuando la dinamita explota, pues esa palabra ahí refleja el poder y la autoridad del Espíritu Santo? La Biblia, entramos en otro apartado, describe al Espíritu Santo de diferentes maneras. Primero, a través de sus diferentes nombres. Por ejemplo, al Espíritu Santo se le llama el buen Espíritu. Esdras confiesa y reconoce los pecados de Israel y lo que Dios hizo. Y en Nehemías 9, versículos 20 y 21 leemos lo siguiente. Dice, reconociendo Esdras, y enviaste tu buen Espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste en el desierto para su sed, los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna
de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Está reconociendo el buen espíritu de Dios y lo que Dios les hizo. Y luego vemos más adelante el desagradecimiento del pueblo, que a pesar de todo esto, de todo lo que Dios los bendijo, renegaban, se quejaban de Dios. También se le llama el Espíritu de Dios. Y en Mateo capítulo 3, versículos 16 al 17, dice así: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, salió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. También se le llama el Consolador, y en Juan 14, 16 dice Jesús: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. ¿Por qué dice otro Consolador? Porque la misión, el Consolador anterior era él mismo, era Jesús. Jesús fue el primer Consolador y demostró de esta manera su divinidad. Para que esté con vosotros para siempre, dice Jesús. Y el verso 26 también dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien Dios el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando nosotros nos ponemos a leer la Biblia y le pedimos ayuda al Espíritu Santo, Él nos va a revelar todo acerca de Cristo. Nos va a revelar las cosas que no entendamos, por eso es una necesidad el Espíritu Santo en la vida de todo creyente, en la vida de todo discípulo. Nosotros estamos en la escuela de discipulado. A todo discípulo le es necesario tener y andar en el poder del Espíritu Santo. Es una necesidad, no es una opción. Si tú quieres ser un buen discípulo de Jesucristo, tienes que reconocer y tienes que aceptar que debes ser lleno de la plenitud del Espíritu Santo. Y entonces el Padre podrá decir: no, este es mi Hijo amado y estoy muy contento con él. ¿Tú quieres que el Señor diga eso de ti? Pues busca la plenitud del Espíritu Santo. También se le llama, como he dicho, el Espíritu de verdad. En Juan capítulo 16, versículos 12 al 14 leemos: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ahí el nombre, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo, si andamos en la plenitud del Espíritu Santo, si andamos guiados por el Espíritu Santo, nos va a mostrar incluso cosas que están por suceder, pero para eso tenemos que ir a la fuente, tenemos que tener sed de la palabra de Dios, tenemos que tener sed de que el Espíritu Santo nos muestre, tener una relación, una comunión con Él, dejarte guiar, no ponerlo triste. Cuando pecamos, Él se pone triste, cuando no hacemos lo que Dios nos ordena, se pone triste. Y Pablo dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, porque fuisteis sellados con Él. Él nos puso el sello, que es la garantía de que somos hijos de Dios y la garantía de que tenemos una herencia eterna. También se le llama el Espíritu de Cristo. En Romanos capítulo 8, verso 9, Pablo declara: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y es que el Espíritu de Dios, si realmente el Espíritu de Dios vive, mora en vosotros, tenemos que a veces hacernos esa pregunta: ¿está morando el Espíritu Santo dentro de mí? ¿Oigo su voz? ¿O lo tengo como un mueble ahí, como una maceta ahí en el pasillo de la morada del templo? Porque recuerda que somos el templo del Espíritu Santo.
Él mora dentro de nosotros, pero no quiere estar ahí como algo inmóvil, algo que no se mueve, algo que no hace nada, un adorno. El Espíritu Santo no es un adorno, es algo que quiere, que se mueve, tiene su personalidad y quiere tratar con nosotros personalmente a través de nuestro espíritu, claro está. Pero eso, vuelvo a repetir, necesitamos desearlo. El Espíritu dice: mas vosotros no vivís o no debéis vivir según la carne, guiados por la carne, por esa carnalidad pecaminosa, ese orgullo, sino según el Espíritu. Si es que realmente, por eso digo que tenemos que hacernos esa pregunta, si es que realmente el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene, y aquí el nombre, no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece a Él, no es de Él. Entonces, si no tenemos el Espíritu de Cristo, ¿de quién somos? Deducir vosotros mismos. Si no estamos con Cristo, estamos contra Cristo. Aquí no hay término medio, no se puede estar con un pie en un sitio y un pie en otro. O estamos en un sitio o estamos en el otro. O estamos con Cristo o estamos con el enemigo. No hay término medio. El Espíritu de Cristo, si alguno lo tiene, Cristo está con él y le pertenece. ¿Tú quieres pertenecerle a Cristo? Ponte del lado de Cristo. También se le llama el espíritu de adopción. En Romanos 8, versículos 14 al 16, leemos lo siguiente: porque todos los que son guiados, ahí la necesidad de ser guiados, dejarse guiar, que a veces nos cuesta, somos muy cabezotas, queremos guiarnos nosotros mismos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En otra traducción dice: estos son los que demuestran realmente que son hijos de Dios, aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Idioma, como todos sabéis, arameo, que es con el que Jesús hablaba con sus discípulos de forma familiar. O sea, es un trato familiar que Dios quiere tener con nosotros a través de ese espíritu de adopción. Y luego el verso 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio. ¿A quién? ¿A nuestra carne? No, a nuestro espíritu, porque son espíritu y entre espíritus se pueden relacionar. Y entonces nos da testimonio, testifica de nosotros que realmente somos hijos de Dios. También se le llama el espíritu de gracia. Lo vemos en Hebreos capítulo 10, verso 29. Aquí vemos una advertencia sobre aquellos que viven en pecado deliberadamente. O sea, sabiendo que viven en pecado y siguen viviendo en pecado. Mirad qué dice el escritor de Hebreos, no lo digo yo, Porque si pecamos, dice el verso 26, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es tremendo, es fuerte. O sea, aquí está diciendo el autor de Hebreos, que yo estoy seguro que fue Pablo, dice: si seguimos viviendo en pecado después de haber conocido la verdadera enseñanza de Dios, después de conocer la palabra de Dios, seguimos viviendo en pecado, ningún sacrificio que hagamos podrá hacer que Dios nos perdone. Es tremendo, Yo no sé cómo algunas personas, después de leer esto, de escuchar esto, que no es que lo diga yo, es que lo dice la Biblia, sigan viviendo en pecado. Para que Dios nos perdone es necesario primero reconocer nuestro pecado, luego pedir perdón a Dios y por último alejarnos, dejar de pecar. Así Dios aplica su misericordia y nos perdona. No hay otra manera. No busques ninguna excusa, ningún otro camino. Si tú quieres que Dios te perdone, tienes que dejar el pecado. Verso 27, que no he terminado.
sino sentirá una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué está diciendo? Que no nos quedaría más remedio que esperar, si seguimos en la actitud de seguir pecando, con un miedo terrible, esperar el juicio final, que es cuando los enemigos de Dios, entre los que se encuentran los pecadores no arrepentidos, los que siguen pecando, serán destruidos con fuego ardiente. Así que tú sigue viviendo en pecado, que como el Señor venga, mirad dónde vas. Verso 28. Esto era para el antiguo pacto. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Qué decía la ley? Que todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Por 2 o 3 testigos que decían que efectivamente esa persona estaba viviendo en pecado. En el Antiguo Testamento la ley decía que había que matarlo sin compasión. ¿Cómo se traduce eso a hoy? Hoy, en el nuevo pacto, esto significa que todo el que no obedece la palabra de Dios y vive en pecado será condenado. Recibirá la muerte espiritual, la condenación eterna, porque el pecado insulta y desprecia el Espíritu de gracia que nos trae la misericordia de Dios. ¿Estáis entendiendo? Verso 29 dice: ¿cuánto mayor castigo penséis que merecerá? Si esto es lo que hacían en el nuevo pacto, en el antiguo pacto, perdón, dice el escritor de Hebreos, ¿cuánto mayor castigo penséis que merecerá? O sea, imaginaos vosotros, pensad vosotros, que merece el que pisotea al Hijo de Dios. Cuando tú vives en pecado deliberadamente, estás pisoteando al Hijo de Dios, estás pisoteando el Evangelio, estás pisoteando a Jesucristo. Y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Sabemos que hemos sido santificados con la sangre de Cristo. Pues cuando tú vives en pecado, haces inmunda la sangre de Cristo, la sangre del pacto con el cual fuimos santificados, porque has ofendido al Espíritu Santo de Dios, al Espíritu de gracia. Amén. Pues lo vamos a dejar aquí porque el tema que el siguiente apartado habla de la Biblia, describe al Espíritu Santo también, hemos dicho de diferentes nombres. En el siguiente apartado hablaremos de las diferentes formas y maneras en que se manifiesta. Recordad que se manifiesta como paloma, como voz, como sello, como agua viva, como el viento, como el aceite de la unción y como el fuego. Por eso lo vamos a estudiar la semana que viene. Amén. Bien, pues que Dios les bendiga.